Sentarse, hermanos. Salmo 23, hermanos, un salmo en el cual nos enseña quién es nuestro pastor. Y el mensaje en esta tarde es una pregunta: ¿es Jehová tu pastor? ¿Es Jehová tu pastor? Si es Jehová nuestro pastor, hermanos, aquí tenemos estas garantías. Aquí tenemos, hermanos, estos privilegios que Dios nos da, porque sabemos también, hermanos, que Jehová en el Antiguo Testamento habla que Él es el pastor de Israel. Él es el pastor, habla de ovejas, y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el Señor Jesucristo, hermanos, nos habla acerca de los diferentes pastores. Hay pastores, dice, asalariados. ¿Qué es un asalariado? El que no es dueño del rebaño. Es más, vamos a verlo acá en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. La diferencia, hermanos, la diferencia que nos dice aquí. Dice en el capítulo 10, hermanos, capítulo 10, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Eso lo sabemos, ¿verdad? El ladrón no entra por la puerta, el ladrón se salta la barda y va para dañar. Pero sigue diciendo: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas no tiene que subir, brincar la barda, pero dice: el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermanos, lo ordinario de las ovejas, lo que son ovejas, siguen, y el pastor va delante y las ovejas van atrás, y dice: le siguen, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hermanos, estas son palabras textuales y palabras que salieron de los labios del Señor Jesucristo, y que Él está diciendo claramente que todos los que antes vinieron. Este texto se lo atribuye al representante de la iglesia romana, al que le llaman el Papa. Hermano, estas palabras no son ni le vienen al Papa, a ningún hombre en el mundo le quedan estas palabras. Estas palabras solamente se le atribuyen y son de nuestro Señor Jesucristo. A nadie más. Nadie más puede hacer suyas esas palabras. Nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo puede decir o ha dicho estas palabras, porque lo es. Los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y hallará pastos. La palabra está clara. Y que dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
no hay salvación, no hay entrada al cielo, no hay un camino excepto el Señor Jesucristo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aunque aquí no dice pastor, pero hay pastores que son ladrones. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, ellos solamente quieren vivir de las ovejas y que no son sus ovejas. Uno que viene de otro lado y dice, ¿cuánto me pagan? Yo necesito esto, yo necesito una residencia, yo necesito tanta recámara, mi familia es grande, necesito un coche, necesito un celular. Hermano, necesita todo. Y lo piden. Y parece mentira, pero los hay. Los hay. Principalmente, hermano, esto viene de Estados Unidos y aún está llegando aquí. Ese es uno que es ladrón. ¿Por qué? Y sigamos viendo, hermanos, las características, ¿no? de los que son los pastores. Uno es ladrón, otro salteador, y dice, yo soy el buen pastor. Mira nada más, hermanos, cómo se caracteriza el Señor Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. ¿Y cuáles son sus características? Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mira más la diferencia, hermano, Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Bueno, dice entonces, tiene que trabajar sin salario. No, hermanos, no se está refiriendo a esto, porque el Señor en su contexto dice que el que predica el evangelio viva del evangelio. Pero el que predica el evangelio, y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dio su vida por sus ovejas. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, usted es una oveja del Señor y ha sido comprada por precio, por la sangre del Señor Jesucristo. Él es el pastor. Él es no solamente el pastor, sino el buen pastor. Él es el dueño de las ovejas. Hermanos, habemos pastores, pero solamente somos siervos, y el verdadero pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y un día será una sola congregación allá en el cielo, y Él está encargando, ¿no? El apóstol Pedro habla, dice a los pastores, dice que pues no sean altaneros o no tienen que usarlo por la fuerza, porque el príncipe de los pastores va a aparecer, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hermano, sigue diciendo aquí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, el Papa
malinterpreta este texto y dice que Él es el pastor de los católicos y tiene otras ovejas que son los evangélicos. No, hermano, jamás. Jamás. Bueno, son los protestantes, sí, los que salieron y siguen el mismo sistema, la misma jerarquía, que su Señor es el Papa y no es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, tengo otro rebaño. Hermanos, estaba hablando al pueblo de Israel, pero ¿quién se está refiriendo? A la iglesia, porque Efesios capítulo 2 nos dice claramente que con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, quitó esa pared de separación. Y ahora somos un solo pueblo en Cristo Jesús. A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y ese muro, esa pared, se derribó, porque dice la Escritura, el apóstol Pablo dice claro en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Al judío primeramente, sí, porque a él se le predicó primeramente, pero dice también al griego, o sea, los gentiles. Entonces, Cristo es el Señor, Cristo es el pastor, el único, y Cristo ha derribado por su muerte esa pared de separación, porque ahora somos uno en Cristo Jesús, hasta que dice el apóstol, somos miembros de la familia de Dios. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie, que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, hermano, mire, la característica del buen pastor, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Esto lo dijo antes de ir a la tumba. Tengo poder, nadie me quita la vida. Hermanos, se ha levantado un odio en contra de los judíos porque dicen, ellos mataron a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué ironía! No fueron los judíos, literalmente fueron los romanos. Ellos lo crucificaron, pero Él está diciendo, no, yo voluntariamente pongo mi vida. Tengo el poder y voluntariamente la pongo. Y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Él se ofreció a sí mismo voluntariamente. Nadie le puede quitar la vida, hermanos. Él dice, la pongo. ¿Cuánto tiempo estuvo en la sepultura? 3 días y 3 noches. Y dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y aun cuando la tumba estaba en una roca, cavada en una roca, y a la puerta de la tumba una piedra, una roca también, que estaba cubriendo, además, los ojos las 24 horas del día de los soldados romanos que estaban allí para cuidar. Que no se vayan a venir los discípulos, se lo roben su cuerpo. Con todo esto, hermanos, el Señor cumplió, porque dice, tengo poder. No importa quién esté cuidando, tengo poder. Y voy a tomar mi vida otra vez. Y lo hizo. Nadie me quita. Yo por mí mismo la pongo. Hermanos, entonces, esas son las características de el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al Salmo capítulo 23, nuestro texto dice, Jehová es mi pastor. ¿Quién es Jehová? Es Cristo, hermanos. Aquel verbo, dice, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso, cuando Él estuvo en las aguas del mar de Galilea y sorprendió a la gente, los que le miraron, que había una gran tempestad. Había unos vientos que parecía que iban a voltear el arca. Y él estaba ahí calmado. Parecía que iban a perecer. Pero él se para y dice, reprendió a los vientos y a la mar. Y ¡zas! Ellos entendieron que no era una casualidad, sino que clamaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es Jesús, es Jesús. Pero ¿a quién es? ¿A quién le obedecen? Es a Jehová, porque Jehová y Cristo es el mismo. ¿Cuándo es que obedecieron? Siempre, principalmente el mar obedeció a Cristo en la persona de Jehová, al mar rojo. El mar, hermanos, se abrió, porque la creación, el hombre dice naturaleza, no hay tal cosa de naturaleza, la creación obedece a nuestro Dios. El mar se dividió, hermanos, sí, se dividió por un viento, porque Él ordenó a un viento que viniera y ¡zas! Porque el viento le obedece. ¿Quién es este? Es Jesús, es Jesús. Entonces, Jehová es mi pastor, es el mismo pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mira nada más, hermanos, ¿qué es lo que llevaba el pastor? ¿A dónde guiaba sus ovejas? Porque sus ovejas le siguen a pesar de que llevaba una vara. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nada más, hermanos, qué triste es que a algunos les guste una iglesia donde no haya disciplina, donde no haya orden, pero no les gusta una escuela donde vayan sus hijos y sea desordenada. Prefieren ciertas escuelas porque dicen, no, ahí son serias, son puntuales, ahí sí, hay rigidez, ahí sí. Si llega 5 minutos después, ya le cerraron la puerta, ahí sí hay. Y eso le gusta, ¿verdad? Le gusta. Pero, ¿qué dirían, verdad? Si después de la hora, se dice a las 5 es el culto, y se cierra la puerta, ¿qué dirían? ¿La próxima vez vendrían más temprano? ¿O ya dirían, meramente ya no vuelvo? ¿Qué dirían, ¿Qué dirían? Pero en la actitud, no, aquí son muy rígidos. No, simplemente el Señor dice, hágase todo en orden y decentemente. Es donde había de haber más orden y deberíamos estar contentos. Mira hermanos, para una oveja, ella dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Es una convicción. ¿Y qué es lo que le da seguridad? Mira, hermano, ¿qué es lo que le da seguridad a una oveja? Tu vara y tu cayado. Esto es vara y cayado. Dice, esto es lo que me da confianza. Esto es lo que me infunde aliento.
¿Pero de quién se está refiriendo? De la oveja. De la oveja. No tiene miedo. Estas dos cosas, hermano, le causa aliento, le da aliento. Si ve al pastor que lleva vara y callado, le da aliento. ¿Para qué es la vara? La vara y la corrección, dice, dan sabiduría. ¿Por qué nuestros niños no son sabios? Porque no usa una vara. Pero la vara da sabiduría. Hermano, en los Estados Unidos está sucediendo aquí en México, está habiendo un pavor allá, pavor. Cuidado, los niños ya saben, lo primero que les enseñan es que puedan marcar un teléfono donde si los regaña su papá y si le pega, olvídese, llame y vienen hasta pueden encarcelar a los papás. ¿Qué esperanza que el padre pueda usar la vara? No, ni palabras. Y por eso hay esa rebelión en el mundo. Porque lo que Dios dice da resultado. La vara no es los chetos, no son las papitas, no es su celular para que se queden contentos. Es la vara. Y el callado. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando pasa por sombra de muerte, entonces dice, tu vara y tu callado. Si siente un varazo, es que sabe que algo hizo mal. Pero en vez de correr para otro lado, en vez de correr para el DIF, se viene al camino, a la casa, cuando le da un varazo. ¿Por qué? Porque sabe que cuando está en un peligro, cuando está pasando por sombra de muerte, cuando por cierta circunstancia se cayó del camino, se desvió, está en un voladero, está atorado, sabe muy bien entonces que el pastor lleva un callado, y lo jala. Eso le da confianza. Si estoy en peligro, me saca de ese peligro, porque Él a eso está, Él no se duerme. Salmo 121 dice, el que cuida a Israel no se duerme. Quizás va con su callado. Esto le da aliento. Y miren nada más, hermanos, ¿qué más es lo que lleva? Encontramos a David, hermanos, porque David está usando este ejemplo, porque él, como pastor de ovejas, llevaba esto. Y por eso le está ilustrando que Dios es nuestro pastor y va a hacer lo mismo. Dice en 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y sabemos qué hizo, ¿no? Porque antes se le dijo, tú no puedes ir. Saúl le dice, no, tú no puedes ir, ese es un gigante. Y es lo que contestó, hermanos, cuando dijo Saúl en el versículo 33, escuche, 1 Samuel 17:33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho.
él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mira nada más, hermanos. Él compara al enemigo con un león al enemigo, y dice: así será, así será. Hermanos, cuando vemos la historia completa, Saúl le pone la armadura de un soldado y él se la pone y dice: no puedo caminar, no puedo caminar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque una es la armadura de un soldado y otra es la armadura de un pastor. Yo no puedo caminar. Si él hubiera sido un soldado, hubiera sido entrenado antes para llevar todo eso. Y si pueden, llevan su rifle y llevan una mochilota ahí atrás, cargando. Y van vestidos con sus bototas y tanta cosa, ¿verdad? Porque son entrenados, pues son unos soldados. Y dice: yo no puedo. Y entonces, ¿cómo? Este va a ser como un león, va a ser un oso. Cuando quería llevarse una de mis ovejas, yo iba y lo hería. Y hermanos, dice, ¿qué hizo? Fue en el zurrón en el saco pastoril o en el zurrón que traía, tomó su onda. ¿Qué traía, hermano? Nosotros acá es un morral, es lo que lleva. Aparte que lleva o debe llevar sus tacos, su agua, pero lo más importante, dice que llevaba ¿qué? Una onda. Una onda, hermano, la llevaba. Y ahora sí, ¿verdad? Chipote con sangre. Eso es lo que llevaba, hermano. ¿Para quién era su onda? Para los leones o para los osos, los que querían quitarle una de sus ovejas. Ya saben la historia del curita, ¿verdad? Él dice: voy a tirar esta, y al quien le pegue es el más maldito del pueblo. Y la tiró y le rebotó en su frente. Y gritan todos: no, esta no se valió, hijitos, esta no se valió. No, hermano, un buen pastor sabía manejar su onda. ¿Sabe cuál es el problema? Que tanto encontramos en el Antiguo Testamento que el Señor dice a los pastores y le dicen que a la oveja la perniquebrada. ¿Por qué? Porque esto lo usan para las ovejas. Esto no es para las ovejas. Esto es para el lobo, para el león. ¿Se da cuenta? Y esto le infunde aliento a la oveja. Porque la oveja dice, ahí lleva en su saco pastoril, lleva una onda y lleva una piedra. Así es que ni me preocupa si se presenta un león o se presenta un oso. No me preocupa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La confianza, hermano, la confianza.
porque sabe que su pastor lleva una honda y piedras para los lobos, para los leones, no para las ovejas. Y eso le hace sentir seguro. Es lo que está diciendo aquí, hermanos, y es lo que David hizo. ¿Acaso no le dio con la honda a Goliat? Así lo hace, dice, tu siervo es pastor y cuida las ovejas, y cuando alguien viene yo salgo y... Pero ¿qué dice el Señor? El que no es el dueño de las ovejas, de venir al lobo, ay, le corre, hice todo lo que pude, pero no se la pude quitar. Se la llevó, se la comió. No, el buen pastor dice, primero muerto y después se va a poder llevar la oveja. El Señor, nuestro pastor, murió para defender a sus ovejas. ¿Veis nada más lo que dice el libro de Hebreos? (2:14) Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El diablo. Hermanos, el diablo fue destruido. Es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo. Porque Él dice, primero muero yo y después mis ovejas, porque yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué sencillo, ¿no? Qué fácil. Y lo hizo, lo hizo. Y por eso dice aquí el salmista, porque el salmista que es David, hermanos, él fue el pastor y sabía muy bien, lo ilustraba muy bien, porque él lo practicaba. Hermanos, es una de las muchas razones más por la que el Señor, porque Dios dice que David es un hombre que conforme al corazón de Dios. Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero esa es una de las cosas que David practicó, porque esto es conforme al corazón de Dios. Porque él sabía, los lleva a pastos verdes, los lleva a agua viva. ¿Qué es agua viva? Agua limpia que está naciendo, es limpia. No los lleva a un depósito de agua, a una poza de agua, pero a fuente de agua donde está corriendo agua viva. No le da zacate seco, lo lleva donde hay pastos verdes. Y por eso dice el apóstol Pedro, hermanos, cuando el Señor estaba dando un mensaje duro a sus discípulos, y sus discípulos o sus seguidores eran muchos, y dice que se fueron en San Juan capítulo 6, y entonces se quedaron 12, y el Señor dice, ¿y qué? Ustedes no se van a ir, ustedes no se van a ir, ¿por qué no se van? Y Pedro, hermano, siempre tenía una respuesta correcta: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Si tú nos das pastos verdes, ¿a quién iremos? Si tú nos llevas a donde hay agua viva, agua limpia.
porque son ovejas. La diferencia de las ovejas y la diferencia de los puercos quieren ir donde hay lodo, donde está sucio. No le gusta lo limpio, es donde está lodo. Pero las ovejas, dice, nos lleva a donde hay agua limpia. Tomar agua limpia y tomar pastos verdes. Y va bien dotado, vara, callado y su honda. Esto me infunde aliento. Y entonces, ¿qué dice? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermanos, algunas veces no nos damos cuenta de eso que nosotros a veces desperdiciamos, o a veces está mostrando Dios la abundancia que Él nos da. ¿Y cómo nos la da? Si leemos en Malaquías 3, dice, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, si no abro la ventana de los cielos y vacío bendición hasta que sobreabunde, hasta que se le está tirando el aceite, hasta que sobreabunde. Algunos críticos escuchan y dicen, el diezmo no se debe dar, el diezmo es, no, eso era del antiguo, no, en el nuevo no. Hermano, si había o está escrito que probadme, y si esto abría las bendiciones o abrió las bendiciones al pueblo de Dios y tuvo bendición hasta que sobreabunde, ¿acaso no va a resultar lo mismo para nosotros? Claro que va a resultar, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabe, hermanos, que el pueblo de Israel es muy fuerte económicamente? Hermanos, en primer lugar, porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Desobediente, pero ha sido disciplinado. Y aún va a ser disciplinado más duro, que se le llama la angustia de Jacob. La gran tribulación es el tiempo principalmente de castigo, de angustia para el pueblo de Israel, que no ha habido un tiempo ni lo habrá después, dice, desde que el hombre está sobre la tierra. Porque el Señor al que ama, castiga. El Señor castiga al que ama. Y dice, en ninguna manera te dejaré sin castigo. Pero hermanos, el pueblo de Israel es el pueblo que tiene, el único pueblo que tiene abundancia de comida. Tiene un territorio bien corto, bien chico, hermanos, una franja. Y en esa franja incluye desierto, el desierto de Judá. El desierto. Pero la promesa de Dios es que el desierto reverdecerá, florecerá. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, él dijo que la tierra, ese desierto florecería. Pasaron 700 años. En el año de 1948, más de 2.600 años o casi 700, Israel en el año 48, hermanos, fue llevado o fue otra vez, le fue concedido ser una nación por el holocausto, como una compensación, porque el mundo quedó callado cuando Hitler quiso acabar con el pueblo de Dios.
Ellos regresaron y ellos tuvieron, hermanos, se les dio un desierto, algo estéril que los palestinos, los que ahí vivían cientos de años, no les llamaba la atención, porque era un desierto, era arena. Pero el profeta Isaías está diciendo, hermanos, y una de las profecías, hermanos, que habla el profeta Isaías y dice que habrá quien dé a luz en un día una nación. Pues está la profecía, lo que está diciendo el profeta Isaías. ¿Una nación? Él dice, pues yo daré a luz una nación en un día. Pero hermanos, en el año 1948, no recuerdo bien si fue el 5 de mayo, pero la nación de Israel fue otra vez reconocida como una nación. Estaban haciendo una nación en un solo día, cuando fue declarada una nación por aquel David Gurion. Declaró a Israel como una nación. Hubo guerra, pero ese poquito, ganaron la guerra porque Dios estaba con ellos y está con ellos. No tenían más, hermanos, que cultivar y empezaron a trabajar el desierto y el desierto empezó a florecer. Hoy en día, el desierto florece tal y como lo dijo el profeta Isaías. Florece. ¿Por qué? Porque esto obedece a la palabra de Dios. Lo vemos ahora. Los que hemos tenido el privilegio de llegar allá, se pueden ver los desiertos florecer. ¿Por qué? Porque la boca de Dios lo ha hablado. Y encontramos, hermanos, dice, aderezas mesa. Y hermanos, ahora que esa tierra tan pequeña, una franja, el ejemplo que dan algunos, hermanos, porque la tierra es enorme, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, que es Babilonia. Y lo que algunos ilustran y dice, es como si en una cancha de fútbol, yo no sé cuánto mide una cancha de fútbol, pero es grande porque van corriendo de aquí para allá y vienen corriendo de allí para acá y todo esto. Dice, es como en una cancha de fútbol solamente tengan una cajetilla de cigarros. Hermanos, es lo que hoy tiene Israel como de lo que le pertenece, se asemeja como una caja de cigarros, una cajita chiquita. Pero con esa cajita chiquita, hermanos, tienen alimento más que suficiente para todos ellos. Ellos no sufren de hambre. Ellos tienen alimentos muy más que suficiente y aún para exportar. Es el único país que no tiene problemas de agua. No tiene problemas de agua. Bueno, cuando llegaron algunos de los que llegaron a los hoteles se sorprendieron porque en todo lugar donde se va se pone una botella de agua en los hoteles. Una chiquita se pone una botella, la encuentra donde va a hospedarse en un hotel en todo el mundo. Se la cobran, desde luego, no se la regalan, Pero en Israel, hermanos, y en los países ahí, no le ponen ni una botella de agua. ¿Por qué? Porque abre la llave y de esa agua puede tomar, es limpia. Algunos se preguntan, ¿cómo? ¿Por qué no nos pusieron? No, es que esa agua es limpia, la pueden tomar. Y no solamente eso, sino la agua potable, a los lugares donde uno va, en los parques, hay llaves de agua y esa agua se puede tomar.
Es el único país, hermano. No tiene problemas de agua, no tiene problemas de alimento, no tiene problemas de economía. No van a decir que el pueblo de Israel está endeudado. No está endeudado. ¿Por qué, hermanos? Porque en todo el mundo, los judíos están bien organizados. Ellos se quejan, ¿verdad? Algunos se quejan, siempre hay los que se quejan. Porque siempre hay alguien que está recogiendo ahí sus diezmos, pero ustedes no conocen, no van a conocer un judío aquí en México que sea un chalán. Son empresarios, hermano, los judíos, porque tienen la bendición de Dios, porque hacen lo que Dios dice. Traer los diezmos al alfolí y hay alimento hasta que sobreabunde. Son empresarios. Y cuánta abundancia, hermano, y todo, y lo mandan a Israel, y Israel es un país muy rico, tiene una economía, ¿verdad? La mejor de todo el mundo. Hermanos, ¿por qué? Porque Jehová es mi pastor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. Hermanos, ahora es la codicia. ¿Qué es la codicia de Rusia? El territorio de Israel. Es lo que quiere, hermano, a Israel, llegar a Israel, a la tierra. Es lo que dice Ezequiel capítulo 38. Pero su codicia, su avaricia, dice Dios, te atraeré a los montes de Israel donde quedarás sepultado. Tan solo Ucrania le está azotando a Rusia. Y mucho más cuando Rusia llega, sus ejércitos de esos países confederados que llegan como tempestad a los montes de Israel, allá van a quedar sepultados. Es lo que dice Ezequiel capítulo 38. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bien, vayamos para terminar, a Apocalipsis capítulo 7. Miren, hermanos, Apocalipsis capítulo 7. Voy a leer, para ir un poco más rápido, del versículo 9 al 17. Ven su Biblia. En la casa de Jehová moraré por largos días. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Se da cuenta, hermanos, que dice ahí quiénes son? Una gran multitud que nadie podía contar. Uno dice son pocos. No, hermanos, es una multitud que no se podrá o no se puede contar, porque delante de los ojos de Dios ya es. Juan lo vio hace 2000 años, porque lo que es de Dios, aunque no es, lo es. Y la pregunta debe ser, hermano, ¿nos vio Juan ahí a usted y a mí? Porque Juan vio esa congregación. ¿De dónde? Mire, nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos. Si dice de todas las naciones, México es una nación en el mundo. De todos los pueblos, somos de Tlapa, es un pueblo de lenguas, de todos los idiomas que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero.
Y todos los ángeles estaban al pie, alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por los siglos de los siglos. Por eso la palabra dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, porque dice al Dios por los siglos de los siglos, por la eternidad. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, para nosotros parece como si fuera una fábula, una hipótesis, una teoría, que en la casa de Jehová moraré por largos días. Hoy en día tenemos su protección mientras estamos bajo su sombra. Tenemos la protección de Dios cuando hemos decidido que no solamente es nuestro Dios, nuestro Salvador, pero hermanos, es nuestro pastor, es nuestro doctor, es nuestro abogado, es todo lo que necesitamos. Y cuando el Señor dice: yo soy la luz del mundo, es que Él es la luz del mundo. Cuando nosotros leemos en Génesis, el primer libro, hermanos, en la Biblia, dice que el sol fue hecho en el 4º día. Y sin embargo ya había día y noche. Y no había sol. Y del cielo, de la Nueva Jerusalén, que nos menciona de esta manera, nos dice también que allá no habrá sol. Pero entonces no vamos a estar oscuro, porque va a ser como al principio, va a haber luz. Va a haber luz. ¿Y quién nos dará luz? El Cordero nos dará luz. Por eso dice: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Por el contrario, el infierno nos dice que es un lugar de tormento, además un lugar de tinieblas. Tinieblas. En la casa de Jehová moraré por largos días. La única pregunta que debemos contestar en esta tarde, con todo nuestro corazón, y si todavía no lo tenemos, ¿es Jehová tu pastor? Aquí están todos esos beneficios. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Mientras toca algo de invitación, hermanos, si Dios le habló, ¿por qué no deja su lugar y viene hacia un altar y le dice: Señor, gracias, gracias, yo tenía que escuchar esto. Gracias porque no solamente eres mi Salvador, eres mi pastor. Y si eres mi pastor, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nada nos va a hacer tener temor. Si estamos en peligro, en valle de sombra de muerte, nuestro pastor está con un callado donde nos va a sacar.
No habrá hambre porque nos llevará donde hay pastos verdes. No habrá sed porque nos llevará a aguas vivas. Si estamos pasando por disciplina, por la vara, el castigo de Dios, esto nos va a dar aliento. Y si estamos pasando por lugares tenebrosos, lugares de sombra de muerte, tenemos la promesa: tu callado me infundirá aliento. Pero con toda esa seguridad, si en esta tarde hay alguien que no ha recibido a Cristo como su único Salvador, no tiene toda la seguridad, esa tarde puede hacer la diferencia. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, y mira nada más, qué tanto más, mi buen pastor. Señor, le damos gracias por su palabra. Su palabra es verdad. Gracias, Señor, gracias. Porque cuando leemos, cuando meditamos en su palabra, nuestras palabras deben ser las mismas de un hombre conforme al corazón de Dios, uno que fue pastor de ovejas y después llegó a ser pastor de ovejas espirituales, de personas. Y él ilustró lo mismo: llevarlos a donde hay pastos verdes, donde hay agua viva, donde lleva una honda y piedra para ladrones y para lobos, y lleva un cayado y una vara para las ovejas, y que todo esto les da seguridad. Señor, porque eso nos da usted a nosotros, todo esto. Gracias, Señor, gracias. Ayúdenos a tener esa misma convicción. Tu vara y tu cayado me van a dar aliento. Una disciplina me ayuda para ponerme en el camino. Un cayado para rescatarme del lodo, del pantano, del voladero, de peligro de muerte. Y a recompensar agua y pastos verdes. Y una honda con piedras para defenderme del lobo, del ladrón. Gracias, Señor, gracias. Escuche nuestras oraciones y que no echemos en saco roto lo que escuchamos. En el nombre de Cristo lo pedimos, lo agradecemos. Amén.